Buenas noches a todos, a todas. Bueno, hoy ya vamos a comenzar con la segunda charla del webinar. Para esto les voy a compartir pantalla. Ahora vamos a trabajar las pautas para corregir la sintaxis. Em, Todavía seguimos en la construcción, eh, pero ya no de oraciones, sino, digamos, de oraciones dentro de un texto, ¿no? Así que vamos a comenzar con un texto que he puesto acá. Esta es una versión de un texto de análisis que se ha hecho de la película La Naranja Mecánica. Vamos a leerlo. Dice, la película muestra escenas crudas y llenas de maltrato, de sadismo frenético, de poesía pura, provenientes de la sangre y el placer, mezcladas con música clásica, que les da a las escenas un ambiente elegante, sofisticado, donde se escucha la armoniosa música y se conocen las sensaciones del personaje al violar, al herir con toda la furia alegre, al herir con toda la furia alegre que pulsa su corazón una paz y placer intensos, acompañados de una música que establece la gran paradoja entre lo que pasa dentro del personaje y lo que pasa en el contexto en el que se encuentra en ese mismo instante. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros leemos? Eh, si dan cuenta, no he tenido ningún respiro, no he leído todo el texto. Entonces, de algún modo, eh, me puedo dar cuenta de que el texto ha necesitado una lectura veloz. Y de algún modo, estas preguntas nos van a dar cuenta de ello. ¿Cuántas oraciones hay? ¿Exige más de una relectura? ¿Hay algo del cual, algún recurso del cual abusa ese texto? ¿Es una mala redacción? Cuando nosotros ya nos planteamos la idea de que existe una relectura, o más de una relectura, significa que el texto no se ha entendido rápidamente o, eh, bueno, tenemos serios problemas de comprensión. Sin embargo, no podemos atribuirle a los problemas de comprensión los problemas de redacción, ¿cierto? Y al leer este texto, pues nos hemos dado cuenta de algo. Acá les he planteado lo siguiente, les he planteado un texto donde empezamos a analizar. La idea es que analicemos los textos, conforme los vamos leyendo, los vamos analizando, porque esa va a ser la estrategia de la clase de hoy, ¿no? A leerlos y analizarlos. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿cuántas oraciones hay? Una oración termina en un punto de forma categórica. Entonces, acá hay un párrafo. Por lo tanto, solamente hay un punto, ¿no? Si se dan cuenta, no hay otro punto, si nosotros observamos. Entonces, solamente hay una oración y da la casualidad que toda esa oración es ese párrafo. Sin embargo, si nosotros seguimos analizando, nos vamos a dar cuenta que hay otros elementos dentro del texto que permiten darnos cuenta de que las oraciones, acá hay una oración sí, pero adentro hay otras oraciones. Es cierto, no hemos utilizado un punto para delimitar oraciones, pero sí hay otras oraciones. Vamos a ver qué elementos nos permiten darnos cuenta de ello. Solamente hay una oración y yo estoy utilizando la palabra que para poder enganchar con otras oraciones, ¿no? Que les da a las escenas un ambiente elegante, donde se escucha la armoniosa música y se conocen las sensaciones del personaje, que expulsa su corazón, que establece, que pasa. Bien, hasta ahí tenemos estos elementos que nos van a permitir decir que están enlazando con otras oraciones. ¿Es cierto? Son oraciones dentro de esta oración grande.
Estos elementos, mejor dicho, estos elementos son marcas subordinantes, ¿no? Que me permite decir que estas se subordinan a las oraciones principales. La subordinación significa que justamente hay un orden, ¿no? Hay una jerarquía entre las oraciones y cabe decir que estas están en un nivel inferior. Ahora vamos a leer otro texto, otra versión del mismo texto. La película muestra escenas crudas y llenas de maltrato, de sadismo frenético, de poesía pura. Las escenas provienen de la sangre y del placer. Estas escenas están mezcladas con música clásica. Esta les da a las escenas un ambiente elegante, sofisticado. En las escenas se escucha la armoniosa música. Además, se conocen las sensaciones del personaje al violar y al herir con toda la furia alegre que expulsa su corazón. Una paz y placer intensos. Esta paz y placer van acompañados de una música que establece una gran paradoja. Esta consiste en el contraste entre lo que pasa dentro del personaje y lo que pasa en el contexto en el que se encuentra en ese mismo instante. ¿Qué sucede a comparación del texto anterior? Podemos decir que solamente consta de una oración. ¿De cuántas oraciones consta este párrafo? Si ustedes se dan cuenta, hay puntos que delimitan las oraciones, entonces podremos decir que hay, por lo menos hay más de una, ¿cierto? Ahora, el que haya o que exista más de una, significa que está mejor redactado. Si se dan cuenta, estoy siendo un poquito más, estoy fragmentando más el texto. Pam, pam, pam. Estas escenas, en las escenas, esta. Entonces, acá nos estamos dando cuenta de que sí, semánticamente o en el contenido probablemente tienen lo mismo que el otro texto, pero si se dan cuenta en la construcción es distinta. Vamos a ver. Acá yo ya lo he separado en las oraciones que tiene el texto, ¿no? Por lo que hemos visto, tiene 8 oraciones. Las he marcado por colores. La película, las escenas, esta, en las escenas, esta. Entonces, acá también surge otro elemento que permite darnos cuenta de que el texto no se está llevando de la mejor manera, probablemente de una forma muy, en un sentido muy contrario del texto anterior. Si en la anterior solamente tenía una oración, esta tiene 8 oraciones. Entonces vamos a ver, vamos a escudriñar el texto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un elemento de referencia. Las escenas provienen, estas escenas, ¿no? Esto lo llamamos como elementos o mecanismos de referencia. Esta, refiriéndose a esta música clásica, esta paz a una paz, ¿no? Ahí encontramos un mecanismo de referencia donde se hace una repetición, ¿no? O sea, podríamos evitar el mismo párrafo también la repetición. La gran paradoja que luego lo vemos que dice, esta consiste haciendo referencia a la paradoja. Entonces, acá también estamos identificando elementos constantes como los mecanismos de referencia. Y ahora vamos con esta última versión. Dice, la película muestra escenas crudas, llenas de maltrato, de sadismo frenético y de poesía pura. La música clásica que acompaña a las imágenes crea una atmósfera elegante y sofisticada. De este modo, el contraste entre lo que se ve y lo que se oye transmite intensidad y paz. Es un reflejo de las sensaciones experimentadas por el personaje alegre que expulsa su corazón a una serie de personas. La música expresa así la paradoja entre lo que siente el personaje y lo que ocurre en el contexto en el que se encuentra. ¿Qué sucede a diferencia de los párrafos o de los textos anteriores? Probablemente a la hora de leer, una cosa es leerlo y otra cosa es poder interiorizar el texto. Quizás no voy a necesitar una relectura del texto o al menos podría al menos tener una segunda lectura,
Ahora también vemos que hay más integración de las oraciones, pero también podemos decir que hay más de una oración. Entonces, ¿cuántas oraciones podemos encontrar acá? Acá he marcado y encontramos 5 oraciones. Ya no una oración como la primera versión, ni tampoco 8 oraciones como en la segunda versión, sino más bien he manejado 5. Ahora, eh, sigo utilizando subordinantes o nexos subordinantes. Pues sí, en algunos casos estoy utilizando los nexos subordinantes, como en este caso, perdón, como en este caso, ¿no? Acá también. Pero paralelamente también estoy fragmentando la oración. Entonces, digamos que este texto está yendo en un nivel medio de los textos anteriores. Digamos que un nivel mucho más equilibrado. Entonces vamos a establecer ciertas comparaciones entre estas tres versiones, ya que he traído un cuadro comparativo, ¿no? La primera versión tiene 1, la segunda 8 y la tercera tiene 5 oraciones. Ahora, la primera versión tiene, ya que solamente tiene una oración, tiene una longitud y complejidad, lo que plantea para el mismo lector problemas de comprensión. Entonces, recordemos que no solamente son los problemas de comprensión que ya existen, sino a esto también hay que agregarle los problemas de redacción. Entonces, a oraciones más largas hay más densidad, mayor cantidad de información, ¿no? Obviamente estamos hablando de una sintaxis densa, frases largas y se hace uso de la subordinación. Luego lo vamos a ver un poquito más claro. La subordinación, esos elementos, esos nexos subordinantes que permiten enlazar oraciones dentro de oraciones, ¿no? Complejas. ¿Es correcta? No, no en sí misma. O sea, no pretendamos decir que es totalmente mala, pero no para el contexto de una redacción académica. Esto sí hay que delimitarlo. Probablemente se pueda utilizar para, para una redacción literaria, para hablar de una densidad, de una forma oral, de cómo hablan de determinados contextos, pero no para una redacción académica. En la segunda versión, las oraciones se parecen una detrás de otra, sin nexos sintácticos que las integren adecuadamente, ¿no? Como les decía, están como que más fragmentadas. Sí, hay un efecto de la lectura, pero el lector avanza de forma atropellada y no de forma natural. ¿No? Es como si yo estuviera enumerando más bien las oraciones. Esto, y a esto le agregamos pues los elementos de referencia que están justamente para poder enlazar las oraciones, pero no para que contribuya un texto fragmentado, ¿no? Por eso digo en el siguiente punto, referentes mal empleados, ¿no? Y algunas redundancias. En general hay una desintegración. Y en la última versión hay 5 oraciones, se ha estructurado la organización sintáctica del texto y suprimido alguna que otra frase. No subordina excesivamente, no encontramos demasiados que, de qué, lo que, dónde, y las oraciones cuya extensión y densidad informativa son adecuadas y no abruman al lector. Entonces, ¿a qué quiero llegar o a qué punto a la hora de mostrarle estos 3 textos? Las estrategias no son meros artificios, es decir, no es una cuestión de magia, el que escribe y el que redacta no hace cosas, a ver, dime tus trucos, dime tu magia, sino más bien todo lo contrario, su finalidad es la adecuada organización de la información de modo que lo expresado sea mejor comprendido. Entonces, vamos a tratar de evitar esa sintaxis recargada y confusa. Y eso ocurre cuando nosotros tenemos demasiada información y no sabemos cómo estructurarla, ¿no? La primera versión del texto sobre la película Naranja Mecánica es un ejemplo de oraciones complejas y extensas.
estructuradas con una sintaxis y de difícil comprensión. Entonces, lo pertinente sería cuidar la extensión de las oraciones y la cantidad de las marcas subordinantes que empleas. Ese qué, de qué, lo que. Entonces vamos a ver algunos mecanismos sintácticos para vincular oraciones y conformar así oraciones complejas. Cuando hablamos de oraciones complejas, también hablamos de oraciones compuestas. Eso quiere decir que contengan más de un verbo conjugado. Nosotros tenemos oraciones donde solamente aparece un verbo conjugado y, bueno, es fácil poder determinar, ¿no? Pero obviamente en un párrafo tenemos más de una oración, más de un verbo conjugado. Y ahí es donde voy, las oraciones complejas. Vamos a ver estos tres mecanismos que son la yuxtaposición, la coordinación y la subordinación. Ya hemos hablado un poquito de la subordinación, pero vamos a hablar de estos otros mecanismos, que seguramente sí los conocemos, sí, pero no los conocemos como mecanismo para poder agrupar oraciones, ¿no? El primer mecanismo es la yuxtaposición. O sea, esta estrategia sintáctica permite o consiste en colocar dos oraciones, una después de la otra, sin ningún texto, sin ningún nexo gramatical. O sea, no hay una palabra que podría estar enlazando estas oraciones, pero sí lo que podría enlazar son algunos signos de puntuación. Básicamente, dos puntos, punto y coma, o también punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros observamos en esa oración, el candidato cerrará su campaña en Ayacucho. En Lima habrá una manifestación en su apoyo. Vamos a identificar los verbos. Un verbo es cerrará y el otro verbo es habrá. ¿Sí? Tenemos un pequeño párrafo, digamos una oración compleja donde hay dos verbos. Si ya lo hace complejo el que tenga más de un verbo conjugado. ¿Cómo se han unido estas dos oraciones? El candidato cerrará su campaña en Ayacucho a través, o sea, en Lima habrá una manifestación en su apoyo a través de ese signo de puntuación, que en este caso es el punto seguido, ¿no? No he utilizado una palabra. ¿Podría utilizar una palabra? Sí, podría utilizar un nexo gramatical, pero no he hecho uso de una palabra y sí he hecho de un punto, porque más o menos se entiende por causa-efecto. Hay una relación implícita en esas dos oraciones. El candidato cerrará su campaña en Ayacucho, yo podría decir, y en Lima habrá, ¿no? Una manifestación. Además, en Lima habrá, entonces, como que esa relación de adición se puede entender, ¿no? Ya se sobreentiende. Entonces, esa es una primera, un primer mecanismo para relacionar oraciones. Otro mecanismo va a ser la coordinación. En este caso, yo puedo unir oraciones, pero ya no con un signo de puntuación, sino más bien con núcleos verbales o pequeñas palabras, en este caso que son conjunciones o locuciones conjuntivas. Para eso tenemos que recordar un poco cuáles son las conjunciones o locuciones conjuntivas. Entonces, a través de esas palabritas vamos a poder unir, pero acá hay algo importante. Estas dos oraciones tienen que tener la misma jerarquía, ¿sí? De importancia de información. Vamos a ver el ejemplo. El candidato cerrará, ahí hay un verbo, su campaña en Ayacucho y en Lima habrá una manifestación en su apoyo. Acá yo estoy utilizando la conjunción y, ¿no? Para poder enlazar estas dos oraciones. Entonces, recuerden que
que el candidato cerrará su campaña en Ayacucho no es más importante que en Lima habrá una manifestación en su apoyo. Y cuando me refiero a un sentido semántico, ¿sí? Estas oraciones no tienen la misma, perdón, que tienen la misma jerarquía. Y por lo tanto estoy haciendo ese tipo de relación. Cabe decir hasta ahora que el que determina la jerarquía de la información, evidentemente es el que redacta, el que decide sobre qué quiere dar énfasis. Ese punto sobre en qué momento hago jerarquía o no, lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque ahorita seguramente está en la nebulosa, pero estoy hablando solamente a nivel sintáctico, ¿no? A nivel semántico voy a ver un poquito después. Entonces, recordemos esto, la coordinación a través de conjunciones o locuciones conjuntivas y que tenga, siempre y cuando tengan esta información, la misma jerarquía. Bueno, vamos a continuar. Acá hay un pequeño cuadro de estas clases de oraciones compuestas por coordinación. Entrar un poco en la teoría de estas oraciones compuestas, como son la oración yuxtapuesta, coordinante y subordinante, no nos compete ahora, si no estaríamos haciendo una clase mucho más larga, ¿no? Pero sí solamente voy a tocar algunos elementos para recordar. Dentro de las oraciones compuestas por coordinación, podemos encontrar la copulativa, la adversativa, la disyuntiva, la distributiva y la explicativa. Nos vamos a dar cuenta sobre todo por los nexos que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en la copulativa encontramos, hacemos uso de los nexos como y, cuando recuerden la palabra a continuación empieza por I, evitamos el I y utilizamos el E, ¿no? Y el ni cuando hablamos en un sentido negativo, ¿no? No cerró su campaña ni declaró a los medios. La adversativa, cuando estamos hablando de una oración que está opuesta a la otra, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos nexos como el pero, el sino, el sin embargo, ahora bien, no obstante. Esto lo vamos a analizar todavía, no ahora, pero en una clase posterior cuando hablemos de ciertos conectores o marcas, marcas para, semánticas para conectar. La disyuntiva, cuando estamos hablando de duda, ¿no? O, cuando ya has utilizado la o bien, también, ¿no? La distributiva, bien, ya, unos, otros, tan pronto como, bien ríe, bien llora, observemos en el ejemplo, y la explicativa en estas locuciones como son, es decir, esto es, o sea. Entonces, hasta acá hemos visto esta relación por coordinación, ¿no? ¿Cómo podemos unir oraciones a través de nexos coordinantes, que pueden ser conjunciones o locuciones conjuntivas? Y claro, hemos visto algunas de esas, ¿no? Como las copulativas, las adversativas, las disyuntivas. Ahora vamos a ver y acá seguramente nos vamos a aclarar un poquito más, ¿no? Porque la subordinación, nosotros la empleamos y la empleamos tanto que nosotros generalmente hablamos en subordinación y escribimos constantemente en oraciones subordinadas. Y ahí es el problema, porque cuando escribimos en subordinación no sabemos de dónde partimos, ¿no? La subordinación es un ejercicio que sirve para conectar oraciones
pero es como que de una ramita gruesa salen otras ramitas y salen otras ramitas y finalmente tú no sabes cuál fue la raíz de esa ramita, ¿no? Entonces es como encontrar una matrushka, o una caja china dentro de otra, dentro de otra. Entonces para eso tenemos que observar desde estos elementos o marcas subordinantes. Entonces, la subordinación es una estrategia sintáctica que consiste en integrar una oración. ¿Listo? Integramos una oración dentro de otra oración a través del empleo de una marca subordinante. Esto es elemental, porque la marca subordinante, como bien dice el nombre, nos va a permitir detectar dónde está esa oración subordinante con su verbo subordinante que pertenece a otra oración. ¿Sí? Ahora, ya que estamos hablando de la subordinación, cabe decir o recalcar que va a haber un verbo principal y un verbo subordinado. A diferencia del anterior de la coordinación, las dos oraciones tenían igual jerarquía. Sin embargo, en la subordinación, una, mejor dicho, está dentro de la otra. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos acá dos oraciones, ¿no? El sociólogo alemán publicó un libro. Bien, una oración. La otra, el libro causó un gran asombro por las descabelladas hipótesis presentadas. Tenemos dos oraciones. ¿Las podríamos integrar? Sí, las podríamos integrar a través de una subordinación. El libro que publicó el sociólogo alemán causó un gran asombro por las descabelladas hipótesis presentadas. Entonces, acá tenemos un verbo, publicó, y acá tenemos otro verbo, que es causó, ¿cierto? Pero este verbo publicó es el verbo subordinado. Y este verbo causó es el verbo principal. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Porque justo publicó está subordinado por este elemento o esta marca subordinante que es que. Entonces, acá está fácil, porque este que está al costado del verbo publicó. El libro, recuerden que en este caso sería como la oración que publicó el sociólogo alemán, ¿no? Es la pequeña oración que está dentro de toda la principal oración, que es que causó un gran asombro por las descabelladas hipótesis presentadas. Claro, yo estoy hablando exactamente del libro, ¿no? El efecto que es causar gran asombro. Pero a su vez, dentro de esta oración grande, estoy especificando a través de una oración subordinada que este libro publicado por el sociólogo alemán. Entonces, las oraciones unidas han sido fusionadas en una, lo que acabamos de ver. La subordinación ha supuesto el uso de una marca subordinante, en este caso que es que, pero también podemos utilizar otros elementos subordinantes dependiendo del sentido de la oración, que son quién, dónde, cuándo, cuyo, pues, cuál, sí, ¿no? Apenas, y todos los elementos que contienen que, es importante, aunque, porque, ya que, mientras que, son palabras que nos permiten reconocer ya una proposición subordinante o una oración subordinante, que es, digamos, la oración que necesita del sentido más amplio de la otra oración. Sola no puede estar, porque yo no podría decir que publicó el sociólogo alemán, que publicó para empezar, una oración no podría empezar solamente con el subordinante, ¿no? Entonces existe una dependencia sintáctico-semántica que no se pueden separar si no se perdería información, ¿sí? No se puede separar, en ese caso no. Luego vamos a ver solamente en qué caso podemos quitar, porque acá lo que vamos a ver son elementos, o mejor dicho, pautas para poder corregir justamente eso, ¿no? Entonces un poco vamos a recordar que he puesto acá como una especie de relaciona, ¿no? Tenemos acá algunas oraciones y vamos a relacionarlas con estos mecanismos para unir
oraciones. Por ejemplo, tenemos acá la primera oración. Se realizará una encuesta que evaluará los niveles de concentración de los estudiantes. Entonces recuerden, primero lo que tenemos que hacer es identificar los verbos, ¿no? Acá tenemos uno y acá tenemos otro. Eso significa que ya estamos frente a una oración compleja. Ya es una oración compleja. Entonces, una vez que yo identifiqué los verbos, tengo que fijarme qué marcas hay. Y acá, al ojo, es evidente que acá hay una marca. Esta marca subordinante. Entonces, si tiene una marca subordinante, no puede ser ni yuxtaposición ni coordinación. Entonces, estamos hablando de una subordinación. Los resultados evidenciaron los altos niveles de concentración o no evaluaron la variable del estrés como consecuencia del trabajo telemático. Reconocemos los verbos. Evidenciaron, evaluaron, ¿no? Bien, ahora vamos a identificar los elementos de cómo están unidas estas oraciones. Tenemos la palabrita, o mejor dicho, la conjunción o, que ya nos permite decir que están unidas no de forma subordinada, sino más bien coordinada. Las dos tienen la misma jerarquía. Entonces estamos hablando de una oración, de oraciones unidas a través de la coordinación. Y vamos a ver la siguiente. Los estudiantes respondieron con entusiasmo a la encuesta. Calificaron la investigación como innovadora en su campo. Tenemos un verbo, tenemos otro verbo, ya nos habla de una oración compuesta. ¿Y cómo se unen estas dos oraciones? A través de este signo de puntuación que es un punto seguido, ¿no? Entonces, estamos hablando de una yuxtaposición. Eso es un poco para recordar. Ahora, vamos a ver este párrafo, ¿sí? Mark Tip es el creador de efectos especiales más solicitados en Hollywood debido a la fama que logró con la película Forrest Gump, en la que el actor Tom Hanks charlaba amigablemente con John Lennon, daba la mano a John F. Kennedy y recibía el saludo de Richard Nixon. Todo esto fue realizado en su computadora y gracias a un genial truco digital nacido en la mente de Tip, ¿no? ¿Está correctamente construido el párrafo? ¿A qué obedece la extensión de una oración? Esa es una pregunta importante a la hora que nosotros redactamos un párrafo, ¿no? Porque es que, ¿hasta cuánto vamos a extender un párrafo? ¿De qué dependerá? Dependerá de lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en el siguiente texto, en el de abajo, que hemos cambiado. Artip es el creador de efectos especiales más solicitado en Hollywood, debido a la fama que logró con la película Forrest Gump, en la que el actor Tom Hanks charlaba amigablemente con John Lennon. Daba la mano a John F. Kennedy y recibía el saludo de Richard Nixon. Todo esto fue realizado en su computadora y gracias a un genial truco digital nacido en la mente de Deep. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Ustedes se dan cuenta que hace rato solamente el texto constaba de una oración. El primer texto constaba de una oración. Pero nosotros podemos mejorar la mecánica o la construcción de ese texto. Le doy precisión. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el segundo párrafo? A modo de conclusión, he separado, ¿no? Todo esto y utilizado un punto para poder separar todo lo anterior y todo esto. O sea, cabe perfectamente o de forma coherente, porque también todo esto me sirve como una palabra para concluir con todo lo anterior dicho. Entonces, esta es una forma de poder delimitar la extensión de una oración. En vez de utilizar una, estoy utilizando dos. Acá, por ejemplo, nos damos cuenta que han utilizado enlaces subordinantes que logró, la que, y un elemento de coordinación como la I, recuerden, un elemento, una conjunción,
copulativa y se han utilizado comas para delimitar algunas oraciones dentro, ¿no? Si se dan cuenta. Tom Hanks charlaba amigablemente con John Lennon, una oración, daba la mano a John F. Kennedy, otra oración, y hemos utilizado una conjunción. Bien, entonces, ¿qué criterios utilizamos para la extensión de una oración? Vamos a verlos. Primero, la variedad. Es decir, dentro de un párrafo tenemos que alternar oraciones cortas y oraciones largas. No debemos abusar del lector y ofrecerle solo un tipo. O sea, correríamos el riesgo de caer en la monotonía rítmica en cuanto a la velocidad de la lectura. Lo habíamos visto en las 3 versiones que tuvimos de un texto, ¿no? En la primera teníamos solo una oración. Caíamos en las oraciones largas, densas, espesas. En la segunda, caíamos en las oraciones cortas, delimitadas, fragmentadas. Y la idea es buscar de repente un equilibrio, ¿no? El énfasis, la autonomía de una oración le otorga importancia, depende de la intención del autor que desea destacar. A veces las oraciones simples o cortas sirven para poder otorgar una especie de énfasis. Si ustedes se dan cuenta en la oración anterior, en el segundo texto, utilicé la última oración para dar énfasis o para poder, como una oración de conclusión, ¿no? Todo esto fue realizado en su computador y gracias a un genial truco digital nacido en la mente. Y por último, también qué criterios utilizo para la extensión de una oración, el dominio de la redacción. O sea, que yo utilice las oraciones extensas o expandidas exigen un mayor dominio de la puntuación para poder combinar la intercalación, la fusión, la conexión, así como la referencia y los conectores lógicos. Claro, no estamos viendo ahora la referencia y los conectores lógicos, que son mecanismos de cohesión, pero en un sentido mucho más semántico. Ahora todavía estamos viendo en la parte sintáctica, ¿no? Vamos a ver ese texto, ¿no? Y ustedes luego me van a decir si necesita una lectura, una relectura. Actualmente en el Perú la pena máxima que se otorga a los violadores de niños son 25 años de cárcel. Pena que sin embargo en una sociedad como la nuestra, donde la justicia peruana es deficiente, lo que está comprobado en desgarradores casos como, por ejemplo, el terrible caso de peruano que fue liberado tras tener varios casos de violación y que tras cambiar su identidad emigró al Japón, donde cometió el mismo delito, lo que no solo es una prueba de la deficiencia de la justicia peruana, sino de un caso patológico presente en muchos violadores desalmados y degenerados, los cuales nunca podrán ser reincorporados a la sociedad y a los que, por lo tanto, debe ser aplicada la cadena perpetua. Hay mucha información. Si ustedes se dan cuenta, es como que, ¿con qué me quedo? Voy a volver a leer para saber con qué se quiere quedar el autor o con qué quiere que nos quedemos como nosotros, como lectores. Entonces, la pregunta que he puesto acá, ¿no? Seguro que necesitas leer nuevamente para comprender la totalidad del texto. Vamos a ver, pues, seguramente uno dice, no, ya está comprendido totalmente. Y acá incurre justamente en tener muchas oraciones y que probablemente estén, como les había dicho, de un problema de subordinación. Unas van saliendo de una ramita y esa ramita de otra y al final yo no sé cuál es la raíz, ¿no? ¿No? La subordinación es un recurso integrativo. Nos ayuda a poder integrar oraciones, ¿no? A incorporar oraciones dentro de otras. Es una estrategia bastante productiva, aunque también es peligrosa si no es manejada con cautela. Entonces, como estamos todavía incipientes, digamos, en el uso de la subordinación, a veces queremos poner mucha información y la idea es de algún modo ser conscientes de esta subordinación, pero podemos empezar a fracturar para saber de dónde venimos. Es más difícil fracturar que agregar,
¿no? Agregar puedo hacerlo más fácilmente que fracturar. No sabe por dónde, no sé en dónde fracturo, desde dónde, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Cómo evitar entonces esta sintaxis confusa? ¿Cómo solucionar los problemas? Lo primero que tenemos que hacer es convertir las frases subordinadas en oraciones principales, ¿sí? Recuerden que las frases subordinadas vienen de otra, y de otra, y de otra, entonces la idea es identificar en qué oraciones principales las puedo colocar. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? La mayor parte de los habitantes de las grandes urbes no parecen haber tomado conciencia de lo profundo y problemas de múltiples especies animales y vegetales, incluyendo al hombre, quien ha demostrado en los últimos años que no tiene la intención de cambiar su modo de vida para poner fin a este problema que ya está propiciando cambios dramáticos en el ecosistema mundial, como el efecto invernadero, el cual a su vez trae como consecuencia el calentamiento global, que causa el deshielo de los glaciares y el consiguiente desgaste de los recursos hidrológicos. ¿Cuántas oraciones hay? Analicemos. Recuerden que un punto termina la oración. Bien, ya se dieron cuenta. A ver, vamos entonces a identificar los verbos para seguir analizando, ¿no? Vamos a ver algunos verbos. Parece un verbo, pero también vamos a identificar estos elementos o estas marcas subordinantes. Que, quién, que, el cual, que, y ahora vamos a ver esos verbos que están cerca de estas marcas subordinantes que ya lo hacen oraciones subordinantes, ¿no? Aqueja, ha demostrado, tiene, está, trae, causa. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántas oraciones tiene este texto? ¿Cuántas oraciones principales tiene este texto? ¿Y cuántas oraciones subordinantes tiene este texto? Entonces, ya lo vimos. Hay más oraciones subordinantes que una oración principal. Entonces, ¿está correcto este texto? O en todo caso, la pregunta ¿está bien, sintácticamente el texto está bien construido? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que solamente tiene oración, un verbo principal y 6 verbos subordinados. Entonces, la sintaxis refleja descuidos, ¿no? Además de otros desajustes en una sola oración plagada de frases subordinadas. Es corregir. ¿Y cómo corregimos? La idea es entender el texto y transformar esas oraciones subordinadas en oraciones principales. Y para esto yo tengo que tener el conocimiento del texto, de lo que yo le quiero dar importancia al texto. Entonces vamos a ver el siguiente texto donde hemos hecho una transformación de este texto, ¿no? La mayor parte de los habitantes de las grandes urbes no parece haber tomado conciencia del profundo y grave problema de la contaminación. Primera oración. Sin embargo, este mal aqueja la tierra, el hogar de las múltiples especies animales y vegetales entre las que está incluido el hombre. Segunda oración. En los últimos años, el ser humano ha demostrado que no tiene la intención de cambiar su modo de vida para poner fin a este problema que ya está propiciando cambios dramáticos en el ecosistema mundial, como el efecto invernadero. Tercera. Cuarta. Cuarta y última, este fenómeno climático trae como consecuencia el calentamiento global que causa el deshielo de los glaciares y el consiguiente desgaste de los recursos hidrológicos. Ojo, no es que hemos quitado todas las oraciones subordinantes, es que hemos puesto las que, hemos empezado a unir las que tienen parecido semántico, las que están por contenido o por significado más cerca, ¿no? Y es más, he utilizado, por eso dice acá, proponemos una corrección, una expresión más analítica. No hemos enumerado. Y he utilizado un conector de contraste como el sin embargo.
acá están los verbos principales y acá están los verbos subordinados, ¿no? Entonces, en este mismo párrafo, lo que podemos decir, ¿no? Que hemos modificado algunos detalles, ¿no? La introducción del conector, sin embargo, por ejemplo, ¿sí? Pero le hemos puesto porque le hemos puesto, no tiene ningún sentido, le he puesto para, uy, todavía no hemos llegado a los conectores lógicos, pero es un conector permite hacer una relación lógica de un contraste, de una oración que se opone a la que sigue. Entonces, por eso es que estoy utilizando, por eso necesito un dominio también de conectores, ¿no? He eliminado la frase entendida como. Claro, nosotros en la primera oración tenemos entendida como, ¿sí? Que no dirá, no, ya está pronunciando como el efecto que a su vez trae como consecuencia, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Entendida como el hogar de las múltiples especies animales y vegetales, ¿no? ¿Para qué utilizarlo? A veces utilizamos las palabras y no le damos un sentido dentro del texto. Entonces, la he omitido, ¿no? Y se ha preferido utilizar, se ha preferido decir el ser humano para retomar el referente entre las que está incluido el hombre. En los últimos años, el ser humano, acá estoy utilizando una palabra y otra palabra que tienen la misma carga sintáctica, es decir, son sinónimos, la misma carga semántica. Entonces lo estoy utilizando, pero estoy utilizando esta palabra para luego hacer referencia de esta misma con otra palabra, ¿no? Las referencias también son importantes a la hora de redactar, pero de forma semántica que lo veremos luego, no ahora, pero luego, ¿no? Entonces, cuando observes que tus oraciones son demasiado complejas, sepáralas en dos partes o más, como acabamos de hacer. Cada oración necesita siempre de un verbo principal. No basta con poner puntos seguidos, sino que es necesario hacer algunos ajustes. Cuando me refiero a hacer algún, no solamente es, ok, lo pongo, fractura, pongo el punto. Es que no es eso, se trata de poder entender el texto y poder hacer algunos ajustes si son necesarios. Si acá tengo que utilizar un conector de oposición o tengo que utilizar o sacar esta palabra que no tiene mucho sentido o utilizar este tipo de referentes, ¿no? Entonces, este texto que leímos inicialmente lo vamos a analizar, ¿no? Tenemos acá los verbos principales y tenemos estos verbos secundarios. Entonces, acá nos damos cuenta que el texto que presentó, aquel texto que dijimos, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la oración temática más importante acá? ¿No? Para empezar, ¿no? Hay exceso de oraciones subordinantes. Y ya me di cuenta que no he marcado no he puesto, no he señalado las marcas subordinantes, pero ya me doy cuenta, ¿no? ¿Qué se otorga? ¿Dónde es deficiente? ¿Qué está comprobado? ¿Qué fue liberado? Y que tras cambiar su identidad emigró, ¿dónde cometió lo que es? Entonces hay una cantidad de oraciones subordinadas frente a tres oraciones principales, de ver con verbos principales, evidentemente, ¿no? Entonces, es más, el de acá es como una palabra que no tiene ni siquiera sentido, porque nos parece que fuera a haber una oración subordinante, pero dice,
son 25 años de la cárcel, pena que, sin embargo, en una sociedad como la nuestra, donde ¿en qué momento se completa? ¿No? Entonces hay que realizar otros ajustes vinculados con la disposición de ideas. Entonces lo que hemos hecho es esta corrección, ¿no? Claro, hay 6 oraciones. He agregado también el conector. Sin embargo, y si se dan cuenta, ya lo voy a volver a leer. Actualmente en el Perú la pena máxima que se otorga a los violadores de niños son 25 años de cárcel. Sin embargo, esta pena en una sociedad como la nuestra es insuficiente. Ya me di cuenta que esta oración, ¿no? Es contraste de la oración anterior. Se opone, ¿no? Esto, pero se da esto, ¿no? La primera oración presenta la idea temática. La segunda nos damos cuenta que presenta el contraste a la idea inicial. Ello se puede comprobar en desgarradores casos, por ejemplo, ¿no? Este individuo tras cambiar su identidad emigró. Entonces, ¿qué serían estas oraciones? Más bien presentan un ejemplo. Ya me va quedando claro cuál sería el orden que ha utilizado el escritor para presentarme en este caso su opinión. 5. Este hecho no solo es una prueba de insuficiente sanción aplicada por la justicia, sino de un caso patológico. Entonces, acá está presentando, digamos, la relevancia eh, del ejemplo, ¿no? Para el caso. Y por último, dice, estas personas nunca podrán ser cobradas a la sociedad, por lo tanto, merecen cadena perpetua. Entonces, ya nos está hablando de la opinión, ¿no? ¿Cuál es su postura? Entonces ya me quedó un poco más claro. Ahora vamos a terminar con este último recurso que es elimina los complementos circunstanciales y las aposiciones irrelevantes. ¿Tenemos todavía tiempo? Porque ya son las 9. Vale, vamos a apurarnos entonces. Ah, tenemos acá esta oración. Mario Vargas Llosa, autor de La ciudad y los perros, ha publicado a inicio del 2006 su última novela, Las travesuras de la niña mala. Acá hemos subrayado las aposiciones y resaltado en negrita el circunstancial. ¿Sí? Esto lo vimos en el webinar principal, ¿no? Ese es un circunstancial y por lo tanto se puede mover en la estructura básica eh, de la oración en el español, ¿no? Ahora, también la puntuación ayuda a señalar estas frases como que no son parte indispensable de la estructura básica de la oración. Pero digo, Mario Vargas Llosa, autor de La ciudad y los perros, ha publicado a inicio del 2006 su última novela, Travesuras de la niña mala. Bien, ¿funciona o no el texto anterior? O mejor dicho, esta oración, que es un texto. ¿Con qué idea me quedo? ¿Con que es autor de La ciudad y los perros? ¿Con que ha publicado a inicio del 2006? ¿Con su última novela? O sea, yo me quedaría inicialmente con que ha publicado su última novela. Debería ser, ¿no? Entonces, efectivamente, no funciona y va por ahí, porque va cogiendo varias oraciones que probablemente ayudan más bien a confundir, ¿no? Hay muchos incisos que atentan contra el transcurso del enunciado e impiden concentrarse en lo que quiere expresar. Entonces hay que decidir con cuidado qué complementos merecen estar en la oración. Eso es importante y eso solamente lo delimita el que escribe, el redactor. Tú no puedes ir a decirle esto a un corrector de texto, un corrector de estilo. A ver, esto sácamelo de acá, pero el que sabe eres tú. Entonces, el primer criterio que nos guía en la búsqueda de la expresión menos recargada, ¿no? Es que no se trata de reducir el ejemplo a una oración. O sea, no se trata de decir mucho por acá y listo, ¿no? María Vargas Llosa ha publicado su última novela, listo, lo quito. Y con esto me hago menos problema. No hay con esto ya no tengo ningún problema. Mucho acá, pan. Bajo el argumento de que buscamos simplificar la estructura.
¿Qué perdería en todo caso si quitamos todo eso? Claro. Perdería de repente algunos mm, matices expresivos, ¿no? Y también informativos. Pero para esto yo tengo que saber qué es lo que realmente quiero informar y qué quiero agregar de información, ¿no? Entonces, el segundo criterio que nos debe guiar también es qué información queremos destacar. ¿Qué es lo que yo quiero destacar? No es solamente poner incisos por poner, aposiciones por poner, ¿no? Veamos algunas posibilidades. Por ejemplo, tenemos acá, a inicios del 2006, Mario Vargas Llosa ha publicado su última novela, Las travesuras de la niña mala. Otra versión sería Mario Vargas Llosa, autor de La ciudad y los perros, ha publicado su última novela a inicios del 2006. La siguiente, Mario Vargas Llosa, ha publicado su última novela, Las travesuras de la niña mala, a inicios del 2006. Bien, entonces, ¿una de ellas está incorrecta? ¿Podríamos delimitar eso? ¿Podríamos decir que una está mal? Pues, no. Cada posibilidad pone de relieve aspectos diversos y eso nos vamos a dar cuenta, ¿no? Al leer que cada posibilidad te ofrece cierta información y pone en relieve o pone de repente el foco, cuando tú lees, te ofrece el foco en determinada información. Por ejemplo, en la primera dice, enfatiza la fecha de la publicación por medio del movimiento del circunstancial a posición inicial, claro. Es decir, a inicio del 2006 ya te está poniendo de relieve la fecha. En la segunda oración prefiere indicar el nombre de una publicación previa, obviar el de la última e indicar la circunstancia temporal sin el énfasis de la primera, ¿no? Porque recuerden que en la primera estaba el circunstancial a inicio de la oración y el circunstancial en la segunda está al final, por lo tanto no quiere decir mucho. No quiero hablar mucho de que la publicó en tal año. Y la 3 dice, es informativamente igual a la 1, a la primera, aunque no tiene el mismo énfasis expresivo que la primera, que consigue cambiando el lugar del circunstancial temporal. Claro, también pongo el circunstancial al final, ¿no? Entonces, las tres opciones ofrecidas son perfectamente aceptables, ¿correcto? Son, ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué las tres son aceptables? Porque esas dos oraciones no nos dicen más allá. Luego, lo que puedas seguir redactando nos puede ofrecer más información de lo que tú has querido poner en relevancia. Cabe recordar que las aposiciones también podrán funcionar como incisos. Las aposiciones son elementos que permiten ampliar determinada información o, si no son incisos, o, bueno, son incisos, pero nos permiten hablar del sujeto en otras palabras, ¿no? Yo podría decir, Miguel Grau, el caballero de los mares, cierro coma, eh, había escrito una carta para su mujer antes de... Entonces, ahí en la posición como el caballero de los mares, vendría a ser casi lo mismo que Miguel Grau. Y entonces, eso lo puedo sacar, es un inciso que lo puede sacar. Ofrece otra información, pero es lo mismo, ¿no? Los incisos aportan información secundaria al significado básico, ¿no? Uno de los defectos más comunes relacionados con la inserción de incisos suele ser que no sean pertinentes y que en lugar de aportar claridad, entorpezcan la lectura, como el primer caso, ¿no? Por ello es preciso reflexionar acerca de la pertinencia de su incorporación en nuestras acciones. Es decir, es indispensable releer atentamente el texto en la fase de corrección y verificar que la información ha sido seleccionada y organizada de acuerdo con nuestro propósito comunicativo. Eso solamente lo define el que redacta, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esto. Tenemos la ciudadela de Machu Picchu es el resto arqueológico más visitado por los turistas que llegan al Perú. Esta se encuentra ubicada a 130 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco, ¿no?
Vamos con la segunda. La ciudadela Machu Picchu, que se encuentra ubicada a 130 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco, es el resto arqueológico más visitado por los turistas que llegan al Perú. Y la última, la ciudadela de Machu Picchu, que es el resto arqueológico más visitado por los turistas que llegan al Perú, se encuentra ubicada a 130 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco. ¿Son iguales? Aparentemente, sí. ¿Son correctas? ¿Qué es lo que yo quiero destacar en cada una de las opciones? En la primera digo, la ciudadela de Machu Picchu es el resto arqueológico más visitado por los turistas que llegan al Perú. Esta se encuentra ubicada, estoy agregando cierta información que tiene que ver pues con la ubicación, ¿no? Lo que está marcado en rojito con la ubicación. Primero estaba hablando de los turistas y luego de, digamos, de la ubicación. En la segunda estoy uniendo a través de un enlace subordinante, que la ciudadela de Machu Picchu, que se encuentra ubicada a 130 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco, es el resto arqueológico más visitado por los turistas que llegan al Perú. Esa oración subordinante, que puesto en rojito, ¿será necesaria? ¿No? ¿La quito? ¿No la quito? Y la última, la ciudadela de Machu Picchu, que es el resto, también a través del enlace subordinante, que más visitado por los turistas se encuentra ubicada a 130 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco. Se dan cuenta que he invertido, pero sí es lo mismo, dicen lo mismo, aparentemente, pero recuerden que ese enlace subordinante ya subordinó, estoy reiterando, estoy utilizando obviamente, ya subordinó a lo siguiente. Entonces vamos a ver. Entonces ninguna es incorrecta y más bien nos inclinamos por una u otra dependiendo de la información que busquemos destacar. Entonces, así la oración B, ¿sí? Resulta adecuada si buscamos que lo central sea la información sobre el turismo en Machu Picchu. Pues la estructura básica de la oración, aquella que permanece al suprimir el inciso, se refiere al dicho tema. Es decir, cuando nos dicen así la oración resulta adecuada, si buscamos que lo central sea la información sobre el turismo en Machu Picchu, pues la estructura básica de la oración, aquella que permanece al suprimir el inciso, se refiere a dicho tema. ¿Qué quiere decir? Será importante luego, si yo sigo hablando acerca de la ubicación geográfica, más bien resulta que hablar del resto arqueológico, que es el más visitado por los turistas, probablemente no sea necesario, porque estoy hablando más de cuestiones geográficas. Vamos a ver el siguiente texto para que me puedan entender mejor. La ciudadela del Machu Picchu, que se encuentra ubicada a 130 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco, es el resto arqueológico más visitado por los turistas que llegan al Perú. Para llegar a ella, los visitantes disponen de 3 vías diferentes. La primera de ellas es la más atractiva para los amantes del trekking, con los llamados caminos del Inca, que parten de la ciudad. La segunda de ellas es el tren que, si se dan cuenta, la información que complementa es una información más turística, de vías, de cómo llegar. Entonces, ¿qué resulta? Que este efectivamente puede ser un inciso y que lo puedo sacar. Recuerden que un inciso, en este caso, lo puedo sacar, eliminar y no malogra, digamos, el sentido global del texto, ¿no? O vamos a ver el siguiente texto para que nos quede claro, ¿no? Se trata pues de información de relevancia turística. Como información secundaria se ha añadido en la primera oración la distancia, claro. La distancia ubicada a 130 kilómetros, probablemente esa no sea la información más importante. La distancia entre el Cusco y Machu Picchu cuando yo necesito saber formas de cómo llegar. Vamos a ver la siguiente oración y con esto vamos cerrando
el webinar de hoy. La ciudadela de Machu Picchu, el resto arqueológico más visitado por los turistas que llegan a Perú, se encuentra ubicada a 130 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco. A diferencia de lo que suele imaginarse, Machu Picchu está en lo que se conoce como ceja de selva, a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar y no en las alturas de la sierra. Por ello, la vegetación que inunda los cerros aledaños es de color verde intenso, de hecho su ubicación en una zona de clima templado. Miren la información que a continuación nos da, que es una información mucho más geográfica. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos en ese inciso, que es el resto arqueológico más visitado por los turistas que llegan al Perú, definitivamente nos estamos dando cuenta que estamos frente a un inciso que si lo quito, no va a alterar el sentido global de nuestro texto, ¿no? La información a la que se presta atención ahora es la distancia entre Cusco y Machu Picchu, ¿no? El inciso que aporta información relevante pero no central informa sobre la afluencia turística. Entonces, ya no es necesario porque este texto prioriza más la información geográfica, ¿no? Entonces, acá nos vamos a dar cuenta cuando es que, o volvemos al criterio anterior, de qué nos debe guiar, qué información queremos destacar, ¿no? Y con esto finalizo el webinar de hoy, que ha estado un poco cargado, y bueno, estas son las fuentes, que es importante también agregar el libro de Iniciarse en la Redacción Universitaria. Listo, y con esto finalizo el webinar de hoy. Muchas gracias.